En medio de todo lo que usted ha escuchado, de los testimonios, creo que usted y yo, hoy más que cualquier día, debemos ser conscientes de la necesidad que tiene la gente. A veces creemos que la gente, porque está en la iglesia, es gente que ya sabe la palabra. No, la verdad no. O hay gente que vivió experiencias bonitas con el Señor, pero que en el transcurso del tiempo han olvidado la palabra del Señor y se han enrutado por cosas que se ven buenas, pero no son las mejores. Se han enrutado por tomar vías alternas, pero los resultados no han sido los que en su momento pensaron que iban a llegar. Y eso es lo que yo me voy a permitir compartir en esta mañana. Ángela, si puedes poner la presentacioncita ahí, unas noticas que puse ahí. Hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y quise poner un salmo, en el Salmo 119, un texto, y dice, no quites. Ese no va a ser el texto que vamos a estudiar, solamente para que lo vea. No, estás muy adelante. Y dice, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Salmo 119, 43. Pero en ese mismo salmo me llamó la atención otro versículo que dice, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Qué bonitas palabras la que expresa David en su trasegar. Que el Señor nos ayude en esta mañana, por lo menos a pensar en lo que estamos distraídos el día de hoy. Que nos ayude a que esa distracción que hoy posiblemente esté en nuestra vida, que esto no permita que pueda a desconectarnos definitivamente de su voluntad. Por el contrario, que esta nos ayude a poder comprender hoy más que cualquier día que necesitamos estar conectados con el Señor. Y quiero invitarle que abra la Biblia en ese texto, Amós capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Amós capítulo 8, versículo 11. Once y 12. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Leemos, por favor. Y voy a hacer esta lectura en favor de todos. Usted esté atento con ella. Dice, así leo en el nombre del Señor Jesucristo. Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Puede ocupar su asiento. Amado Señor, esta mañana ruego que tu palabra halle cabida en cada corazón. Así, Señor, como me has inquietado a mí y me he dado cuenta, Señor, en algunos espacios, tiempos de mi vida, cómo podemos desconectarnos fácilmente y atender a voces extrañas y no la tuya. Ayúdanos, Señor, y habla a nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Puse una notica ahí antes de meternos a hablar. Déjala ahí, no antes. Ahí esa frase. Y quiero, porque este pasaje precisamente nos va a llevar a pensar en eso o en el contexto en que estaba Israel y Judá. Y es que se corre un riesgo muy grande cuando estamos abastecidos,
cuando estamos prósperos. Y próspero no significa tener cualquier fortuna. A veces estar abastecido de lo necesario y estar alimentándonos de lo que presenta el mundo son detonantes que nos van alejando de su palabra, de una vida ajustada a su voluntad. Ese texto, dale ahí, sí, quise resaltar algunas palabras. Ahí, unas palabras, porque quiero que reflexionemos un poco en este pasaje. Cuando dice vienen, es un futuro inmediato, pero también un futuro lejano. Es decir, que nos está hablando a nosotros hoy. Por eso quise resaltar algunas palabras, y esto no lo dice cualquier persona, lo dice el Señor. Y en esa palabra que también resalté, enviaré hambre a la tierra. Hambre a la tierra no es hambre a la iglesia como tal, al interior, a las cuatro paredes, al pueblo como tal, es a la tierra. Es decir, que se extiende para hablar al gobernante. En este caso, para un presidente de la república, para un alcalde de la ciudad, para un gobernador de la ciudad, para unos líderes de las acciones comunales, para todos, a la tierra. Enviaré hambre a la tierra. Y dice, no de pan, ni de agua, ni sed de agua, sino de la palabra de Dios. Quiero que este texto lo esté conservando todo el tiempo, o todo este ratico, porque lo vamos a analizar, o vamos a mirar, vamos a meternos mucho en este pasaje. De oír la palabra de Dios, e irán errantes de mar a mar. Y por lo menos quiero invitarle también que usted por lo menos tenga una panorámica de lo que es nuestro país, de lo que es nuestra ciudad, de lo que es nuestro contexto. Dios está hablando todo el tiempo a las naciones. Y todo esto pues trae consigo consecuencias devastadoras que alcanzan aún a la iglesia por las malas decisiones de nuestros gobernantes, por las malas decisiones de nuestros líderes, pero también para tener una vida triste y vacía aunque estemos al interior de la iglesia. El pueblo en su momento llegó a ser próspero, porque el contexto en que habla Amós, el profeta Amós, es un contexto donde el pueblo está próspero, económicamente está bien. Pero ellos, en medio de su economía alta, ellos empezaron a distraerse en otras cosas y a hacer caso omiso a la palabra del Señor. Los mismos dirigentes de la época creían que no había necesidad de atender a la palabra de Dios, sino a sus mismos placeres. Y ellos habían perdido el interés por la palabra. Ya no era un deleite para los que se congregaban, para los que podían de una u otra manera influenciar a los mismos gobernantes. Ya se había perdido el deleite de escuchar la palabra, aún a los congregados, aún a aquellos que decían amaban al Señor, al punto que les fastidiaba el oír el consejo a través de sus profetas. El flujo de dinero que tenían ellos, el abastecimiento para comprar y darse en cualquier lujo, que al final del día se pasaban, compraban de más,
gastaban, no invertían, gastaban porque tenían. Este era un tiempo que ellos lo podían hacer. Y cuando hay abastecimiento, cuando hay prosperidad, cuando estamos cómodos, es donde la persona está en un riesgo de perder la fe, de perder la esperanza en el Señor y de escuchar las palabras que la carne quiere escuchar, no el espíritu. Y esto era el contexto que vivía Israel y Judá. Pero en medio de todo eso, ellos llegaron al momento de sentir en su corazón un gran vacío de la palabra del Señor, pues el rey Amasías, que era el rey de la época, ese le dijo a Amós: vete de aquí con tus palabras, vete para Judá y predica, profetiza allá, pero aquí no. Si usted no me cree esto, usted se puede volver en el capítulo 7, y en el capítulo 7, ahí en el versículo 12, dice que el rey Amasías dijo a Amós: vete, vidente, vete. Pero me llama la atención en que el profeta le contesta, siendo profeta, y él le dice: come allí pan y allí profetiza, pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Y mire lo que dice Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. Me llamó mucho la atención que nosotros en la Biblia vemos que, y hablamos del profeta Amós, pero él le dice: yo no soy, ni tampoco soy hijo de profeta, soy un cultivador de higueras. Pero había palabra en este hombre, y le da una palabra a ese hombre que, lo mejor dicho, por no profundizar ahí, pero no es el tema que quiero compartir, solo que me devuelvo para hacer esto. Entonces el pueblo hacía caso omiso, no había interés de la palabra. Además de esto, la etapa de las vacas gordas para Israel y Judá. Y fíjese, si usted en algún momento no ha estado en un momento de que Dios lo ha bendecido, si esto a usted le ayuda a vivir, por lo menos a decir gracias a Dios, pero también le permite caer. Y es probable, esto le ha sucedido a muchas personas, que caigan en la conformidad espiritualmente, que ya no haya un interés en la palabra, pues al fin usted tiene con qué comprar y darse lujitos, y empieza a tener una vida posiblemente muy menguada en el Señor. Es donde uno puede entender que el Señor no quiere, como diría el salmista: no me des mucho que me olvide de ti, pero tampoco que reniegue de ti. El Señor sabe cómo mantenernos de su mano. Pero a veces la enfermedad que nos da de querer generar ingresos por lado y lado, esto nos empieza también a debilitar en la fe y al descuidarnos con el Señor. Las personas en ese tiempo querían escuchar una palabra verdadera que les orientara. Pues se levantaron en este tiempo profetas falsos que decían siempre lo que bien les agradaba. Creo que está en una... Dale, Ángela, por favor. Aquí lo puse de otra manera. Miren lo que habían hecho. Habían roto su pacto con Dios, y consigo trae sus consecuencias. Pero también llegó el momento en que Dios estaba callado. Había retirado su consejo y había retirado su enseñanza. Y yo
quiero invitarles a que en algún espacio de nuestra vida, en lo personal, yo lo he vivido. Y cuando yo veo o pienso que Dios está callado conmigo, que Dios no me habla, y ¿sabe qué? Llego a la conclusión de que Dios está callado conmigo porque probablemente mi entretención, mi ocio ha podido más. Porque estoy escuchando más a otras cosas o otras personas que no se ven mal, pero al fin me doy cuenta que pueden ser profetas falsos, que están diciendo palabras que pueden sonar bien al oído, pero me están aquietando y me están disminuyendo mi relación con Dios. Había profetas y sacerdotes falsos que decían siempre lo que más les agradaba. Y esto, mi amado, es el peligro de la iglesia el día de hoy. De escuchar a quien no tenemos que escuchar. Y lo más tremendo es que Israel y Judá, que habían sido cimentados en la palabra del Señor, donde Dios les había dicho claramente aún lo que debían de comer, aún cómo debían de vestir, aún cómo debían domesticar los mismos animales, aún cómo podían vivir en las relaciones interpersonales. Esa ya era una palabra que estaba establecida. Y lo más tremendo es que ya estaba en el corazón de muchas personas. Pero ¿cómo puede? A veces digo, ¿cómo pudo en ese tiempo cuando no tenían lo que nosotros tenemos hoy? ¿En qué se entretenían? ¿Qué eran las voces que escuchaban que los hacían desviar y alejar de Dios? ¿Qué era lo que ellos escuchaban? Hoy, pues nosotros tenemos, y muy fácil interpretar lo de hoy, porque nosotros, estos aparaticos, nos restan mucho tiempo. Nos roban mucho tiempo más bien. Y no se nos da nada estar 2 y 3 horas pegado de un aparato de estos. Sin celular no hay vida, diría alguno. Que falte lo que sea, menos el celular. Hoy es mejor estar con las medias rotas. Lo importante es tener un buen celular, ¿sí o no? Lo importante es ello. Profetas, falsos profetas que nos están robando el tiempo. Había un pacto. La idolatría, la opresión de los ricos sobre los pobres, el sistema judicial corrupto y la inmoralidad generalizada contristó el corazón del Señor y su paciencia se había agotado. Mi amado, yo cuando veo estos textos, me puse a escuchar este libro porque tengo un aparatico que usted le da y el libro que usted quiera escuchar, si no quiere leer, la escucha. Y me leí otra vez, me escuché el libro de Amós. De todo lo que el profeta viene mencionando hasta llegar aquí. Contristó el corazón del Señor y su paciencia se había agotado. El castigo era inminente y era inevitable. Y la nación sería destruida a menos que cambiaran su corazón y se volvieran a Él. Cuando ellos empezaban y se dieron cuenta que aunque tenían todo a la mano y se dieron cuenta que sus vidas estaban vacías y querían buscar al Señor. Y aparecieron los profetas y a decir, mira, aquí habla, y ellos decían, no, el Señor no es ese. Esa no es palabra de Dios. Queremos escuchar la palabra de Dios, pero Dios estaba callado. No hablaba.
Y lo más tremendo, amados, que puede vivir una persona en el Señor es cuando Dios no habla. Cuando podemos decir estamos muy bien porque estamos bien peinaditos y bien vestidos, pero nuestra vida está vacía en Dios. Y la invitación que Dios nos hace es: volvámonos al Señor, volvámonos a Él de todo corazón. Y esta que puse al final, ahí en esa, es como una pregunta. Yo no sé si usted ha vivido eso así, aún en la misma iglesia. ¿Algún día a usted le ha fastidiado un predicador de los que tenemos aquí en la iglesia o los que llegan? ¡Qué pereza otra vez el que nos duerme! El que no se le entiende mucho. O peor aún, ¿cuándo será que cambian al pastor? Profetas Dios siempre ha puesto. Solo que nosotros en momentos o en muchos momentos estamos distraídos y con muchas cosas en el corazón. Y esto hace que la palabra resbale, que la palabra no haga el efecto con el cual Dios la envía. La palabra de Dios nos resbala. Parece que estuviésemos llenos de mantequilla y resbala. No penetra. Las distracciones a veces pueden más. A veces las entretenciones del mundo, la vitrina atractiva que es el mundo, nos tiene ahí atados. Y no estamos viviendo una vida como Dios quiere que vivamos, porque no estamos comprendiendo los tiempos de Dios. Algún día yo viví esto. Bueno, yo lo he vivido muchas veces, pero en estos días estaba hablando con mi esposa referente a los tiempos que Dios nos está permitiendo vivir y que hay que saber interpretar, hay que estar con calma, saber entender tiempos o saber hacer buenas y sabias decisiones en momentos dados. Porque a veces pensamos en que el orgullo, o a veces damos rienda suelta al mismo orgullo, aunque nos creamos muy humildes. Pero les manifiesto, a veces, o algún día, hace poco, que pasó algo, que vinieron a nosotros a hacer una evaluación a la iglesia, y a veces, eso lo socializamos mi esposa y yo, si era el tiempo del Señor. ¿Era el tiempo del Señor o no lo era? Y cuando yo hablo del orgullo es que voy a mostrar que no tienen razón. Voy a mostrarles que yo soy el que tengo la razón. Voy a mostrarles que yo soy el que tengo el respaldo de Dios. Sí, probablemente. Pero ellos quizás también lo tendrán. Y un momento de esos, lo que hablábamos mi esposa y yo, es que a veces uno puede estar en un lugar y puede ser que no sea el tiempo del Señor. Puede ser que la iglesia se esté privando de recibir otras bendiciones. O puede ser que nosotros lo seamos. Les comento esto es porque hay cosas en la vida, circunstancias en que hay que estar con cabeza fría y pensar a ver, descansar en el Señor y mirar, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya?
Dios habla. Pero cuando estamos distraídos, puede que enfrentemos cosas de estas, que no entendamos la voz del Señor en el momento. Y escuchemos más la voz de profetas que no son de Dios. Le estoy hablando del último caso, pero eso nos ha pasado a nosotros en algunas ocasiones que después nos llevan a la reflexión. Al final de todo, cuando estamos de la mano del Señor, por los errores que cometamos y nos volvamos a Dios, Dios siempre es bueno y encamina todo a bien. Porque Dios es bueno y nos encamina. Y hablo esto porque esto me llevó a pensar para vivir los tiempos del Señor, para no tener que vivir a destiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y con base a este texto, mire este pasaje. ¿Qué es lo que la iglesia está ensimismada? La iglesia está en realidad demasiado quieta y no nos estamos dando cuenta de la necesidad que hay. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dice unas palabras también muy interesantes. Esta no la resalté, pero dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mis amados, estos pasajes me llevan a pensar en lo que ahorita los testimonios que se daban es que muchas personas dicen, yo conozco la palabra de Dios, pero han hecho caso omiso a ella y han hecho lo que bien les parece. Quizás han emigrado en los tiempos que no son. Quizá han dejado todo. Aún lo de Dios, su voluntad, la obediencia a su palabra, por buscar alternativas, por buscar otros horizontes sin ser guiados por el Señor. Y personas que escuchan y escuchan la palabra de Dios. Ahorita esta misión pensé, o yo en el criterio muy personal, pensé que era una tarea mucho más compleja. El estar la gente como migrantes en un lugar y se establecen por meses, se vuelven en realidad que parecen señores del lugar. Y es mucho más complejo que la persona que va de paso. Porque la persona que va de paso va más asustada. La persona que se establece y que se radica en ese lugar puede empezar a ser. Yo no sé si en las imágenes vieron un muchacho o yo estaba hablando por acá con un muchacho. 8 meses ahí. Había dejado su negocio también, pero la tarea que estaba haciendo él ahí era que lo estaban poniendo de carnada. Los que tenían las plazas, pero él era el que salía a entregar la mercancía. Y con eso se iba yendo él y se iba manteniendo en ese lugar. Pero era presa fácil. Para cuando llegara la ley, migración, lo tomara a él con toda su mercancía. Se vuelven mañosos, es muy, muy complejo ahí en esa parte. ¿Tú has escuchado la palabra? Sí, es que yo la he escuchado. Yo también iba a la iglesia. Y miren que están. Y miren lo que están. Entonces, esta palabra que vemos ahí, podemos pensar en algo, que se repite la misma historia. Dios ha sido sacado de todos los ámbitos, de todos los contextos, de las naciones. Y por eso van camino a la destrucción.
Lo que decía el profeta Amós, van camino a la destrucción. Lo más tremendo, amados, es que el profeta está hablando para el contexto de una nación, de unos lugares específicos, llámese en ciudades, llámese en pueblos específicos, para los líderes que habían hecho caso omiso a la palabra de Dios. No querían atender, les fastidiaba a los profetas. Pero el momento llega cuando quieren escuchar la palabra, pero ya no hay palabra. Ya abundan los profetas, abundan la gente que quiere desviarlos y ponerlos en una posición peor con Dios. Los que de pronto conservan una semillita de la palabra del Señor en su corazón pueden llegar al momento. Eso no es palabra de Dios lo que nos está diciendo. Esa no es. Quiero escuchar una palabra, pero ya no la hay. Mi amado, que el Señor nos guarde de llegar a un punto donde ya no hay palabra de nosotros por estar entretenidos en las bagatelas de este mundo y no estar escuchando la palabra del Señor. Estamos escuchando otras cosas en los medios. Los medios se han convertido en un bombardeo constante, en que la iglesia está siendo debilitada, en que los creyentes ya han descuidado muchas cosas, ya no se hace, ya no hay altar familiar, ya no hay una palabra, ya no hay una oración en familia, ya no hay una reflexión en familia donde el hombre, donde la mujer diga, vamos a estudiar la palabra del Señor. Esto ha escaseado o está escaseando en los hogares. Las múltiples ocupaciones de los hijos en los celulares, las tareas, todo, ya no hay un espacio, media horita de un devocional. El altar familiar ha desaparecido. Y cuando eso empieza a desaparecer en los hogares, la ventaja empieza a notarse también con el tiempo en muchas cosas del mundo. Y cuando menos pensamos, ¿yo dónde estoy? ¿Qué he descuidado? ¿Qué he dejado? Que hoy estoy tan seco y tan vacío. ¿Qué he dejado? Pero más de esto, mire esta nota. Hoy se nos exhorta a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, según ese pasaje, porque muchos tienen comezón de escucharla, pero sí están prestos a oír las mentiras y el engaño de las ideologías modernas, que los apartan cada vez más de la verdad. Llegará el momento cuando esta generación se va a dar cuenta de la gran verdad de Mateo 4:4. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el hambre más grande que podemos sentir no se satisface con pan y carne. Y mire esto. Podemos tenerlo todo y sentirnos totalmente vacíos. ¿Usted ha vivido eso en algún momento de la vida? Seguro que sí. Hoy las entretenciones del mundo, mi amado, ha hecho un gran peso en nuestra vida espiritual. Y nos están alejando del Señor, nos están alejando de Dios. Por ejemplo, aquí en la iglesia o en las iglesias se han dejado de hacer, los ayunos ya no son tan asistidos. En semana, anteriormente la misión Emanuel hacía ayunos, aún todavía los conservan, pero es difícil. Los tiempos de oración y ayuno, los días martes y los jueves, aquí en Castilla hace muchos años se cancelaron esos tiempos porque igual era muy difícil. Pero el sábado, que probablemente se tiene un espacio para muchos de nosotros, pero aún, aquí está Iván. Iván seguramente también está. Que Iván lo pueda decir. ¿Cuántos llegan al ayuno los días sábados a orar? Todo el mundo está ocupado.
Los matutinos que se hacen, ¿cuántos llegan a los matutinos? Ayuno, día sábado, 2, 3 personas, máximo 4, y entre los 4 estamos mi esposa y yo. Los matutinos. No hay tiempo. Estamos cansados. Estamos agotados. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para orar. ¿Cuánto se demora el culto? 2 horas. ¡Ay, eso es mucho tiempo! Empieza una película de plomo, una película que sea, y no me pregunta cuánto demora. Cualquier programa, no preguntamos cuánto se demora. Le invitamos a un cumpleaños y usted no, ay, ¿cuánto se demora? No, entre más tiempo demore mejor, ¿sí o no? Pero los tiempos de Dios son más reducidos el día de hoy. Y esa es la invitación, amados. Estamos dejando, como diría alguien por ahí, de comer carne. Mis amados, los mejores tiempos los estamos cambiando por las bagatelas del mundo. El profeta Isaías también nos da un consejo. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, 55:6. Busquemos al Señor, amados. Vivimos tiempos muy difíciles, se los manifiesto. Quizá más difíciles de los de atrás, por todo lo que está y lo que vemos siempre que salimos. Porque la lucha está desde los mismos niños que tenemos en casa. Niños 3, 4 años, ¿y qué le piden a usted? ¿El carrito o la muñeca? El celular. ¿Sí o no? La única manera de silenciar un niño es el celular. La única manera de detener un muchacho es entréguele el celular. Y ahí lo tiene quieto. Y eso nunca es un buen negocio, nunca. Porque esto en realidad está secando las familias. Hay que ser cuidadosos con ello, amados. En otras palabras, eso se está convirtiendo en los falsos profetas del tiempo. Nos están debilitando. Nos están debilitando. Si los de afuera, sean gobernantes, sean líderes comunales, sean quien sea, ellos pues al fin poco han escuchado la palabra y como tal pues no hay problema en que hagan caso omiso a la palabra del Señor. Lo peor es que nosotros estamos al interior de la iglesia y estamos también en esa crisis que está el mundo. Crisis de palabra, crisis de oración, crisis de relación interpersonal, crisis de vestimento, crisis de comida. ¿Qué es lo que nosotros comemos? Crisis en muchas cosas. Volvámonos al Señor, nos dice Dios. Vuélvasen a mí, nos dice el Señor. Usted sabe que se le está convirtiendo un profeta a usted el día de hoy. Que le está hablando. Que lo está poniendo en función de. Pero los resultados no son los mejores. Mis amados, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude.
que esa palabra del profeta Amós, esa palabra, la podamos reflexionar nuevamente y de podernos darnos cuenta que hemos descuidado la presencia del Señor en nuestra vida y la hemos cambiado, la hemos negociado. Le invito a que incline su rostro y reflexione un momento y oramos al Señor.